Nada más les comento, bueno, que la sesión se va a videograbar, pues para que tomen en su caso las medidas que consideren necesarias para proteger su identidad. De todas maneras, este es un video que será utilizado solamente para fines de producir material didáctico para el proceso de alineación para el estándar de competencia 301. Bien, entonces, pues me voy a permitir compartirles pantalla con la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Esta presentación, pues básicamente ya la conocen, digamos, es la misma presentación que he utilizado en el video anterior que les compartió Lorelí. Entonces, bueno, nada más quiero comentarles, pues, qué son los temas del día de hoy. Pues, como habíamos acordado, el tema que nos convoca en esta sesión es el diseño de los manuales de curso de formación, que son, por una parte, el manual del participante y por otra, el manual del instructor. Aquí vemos un poco las diferencias, aunque vamos a profundizarlas ahorita más adelante con más detalle, pero pues el manual del participante, pues estos son los elementos que vamos a desglosar que deben estar incluidos, son los elementos que establece el estándar 301. Quiere decir que puede tener más, pero estos son los mínimos. Debe tener su presentación, una introducción, vamos a la diferencia entre una y otra, el desarrollo de los temas y las fuentes de información. Y el manual del instructor, que en términos generales el contenido de los temas es el mismo, pero vamos a ver que hay diferencias inclusive en la introducción, pero debe tener la introducción como mínimo, los requerimientos del lugar de capacitación. Este es un formato que ahorita les comento, y el desarrollo de los temas y las fuentes de información. Vamos a iniciar entonces con los elementos que constituyen el manual del participante. Eh, a propósito, estoy poniendo estas ilustraciones porque pues, son los elementos que debemos considerar, ¿no? Y que de manera de sugerencia, pues yo propondría que los colocaran de forma explícita como títulos o como subtítulos del manual, de tal manera que pues también a la persona que evalúa y digamos al comité que va a revisar el trabajo de la misma evaluadora posteriormente, pues le sea fácil identificar las partes de los requerimientos mínimos que establece el manual, ¿no? Es decir, de repente, pues ahorita como vamos a comentar, pues evidentemente puede ser que sí tenga la bienvenida a la presentación, pero pues siempre es más fácil ubicarla. Alguien que esté revisando es más bien es más difícil, es muy poco probable que no la vea. Sí, en el subtítulo le ayudamos poniéndole o señalándole que ahí está la bienvenida, ¿no? Puede ser que no corresponda al estilo de cada uno en la elaboración de su manual, pero estas serían las sugerencias. Entonces, bueno, pues el estándar de competencia 301, en esta parte, en este elemento de competencia que es la elaboración de manual del participante, nos dice que debe tener una carátula con las características que están aquí. Uno, debe enunciar que se trata del manual del participante, ¿no? Por eso lo pongo en letras grandes, pero bueno, con que esté enunciado con el tamaño de letra que elijan. Debe decir, obviamente, el nombre del curso. Debe estar indicado también el nombre de la persona responsable de la elaboración del manual e idealmente también es la misma que diseña el curso, ¿no? Esos tres elementos deben estar en la portada. Por eso lo pongo así como ejemplo, pues eso es lo que tendrían ustedes que integrar. Puede tener más cosas, puede tener ilustraciones, pero mínimamente esos elementos. Enseguida, lo que dice el estándar de competencia es que debemos incluir un índice. Aquí no me quiero detener, pues todos hemos hecho algún día alguna tesis, ¿no? Hemos hecho algún documento o simplemente por práctica, por experiencia, conocemos los índices de los libros. Entonces el índice simplemente es el que va a señalar, bueno, aquí falta el paginado, pero pues nos debe estar señalando el contenido y la página donde se encuentra el contenido. Ahora, el contenido debe ser lo que está en las siguientes ilustraciones, ¿no? Dice el estándar de competencia, que debe incluir una presentación. Nuevamente, y quiero insistir en ello, facilitamos el trabajo tanto de la persona que evalúa nuestro producto como del comité que evalúa el trabajo de la evaluadora y del evaluador sobre los productos que ustedes entreguen, si le ponemos como título principal presentación. La presentación, dice el estándar de competencia, que debe contener como mínimo estos tres elementos.
una bienvenida, recomendaciones para el uso del manual y la organización del manual. Puede tener más elementos la presentación, ¿no? Puede decir, pues, bueno, cosas como, pues la importancia del tema que se va a abordar, ¿no? Bueno, la relevancia de las organizaciones que participaron en la elaboración del manual, etcétera. O sea, cosas que a veces vemos en las presentaciones, pero como mínimo debe tener una bienvenida. Y yo recomiendo que como subtema también pongamos bienvenida. La bienvenida puede ser una frase pequeña, ¿no? Pero no está de más, ¿no? Que pongamos una indicación de que ahí se encuentra. Puede decir, bienvenidos a este es el manual de su curso, o quien elabora el manual les da la bienvenida. Puede ser una bienvenida un poco más extensa. Yo les recomiendo que, pues entre menos es más, o sea, la brevedad siempre es algo que un lector agradece. Un manual demasiado grande con muchas cosas que no son tan relevantes, pues puede ser poco apreciado, y un manual que de forma muy concreta nos cumple los elementos, puede ser pues algo que da mucho valor. Entonces, bueno, pongamos la bienvenida, pongamos también recomendaciones para el uso del manual. Aquí sí las recomendaciones pueden ser importantes porque depende mucho de cómo esté estructurado el manual, pero generalmente dentro de las recomendaciones nosotros tendríamos que estar estableciendo eh, pues cuáles son bueno, una primera recomendación, perdón. Primera recomendación que sí uno espera encontrar es que el manual se use como un complemento del curso. Es decir, bueno, el estándar no dice qué debe ser la recomendación, solo dice que tenemos que poner recomendaciones, pero la primera recomendación es que el manual se use como un material didáctico del curso tal, que es el curso que ustedes diseñaron, ¿no? Ahora, la recomendación también debe establecer pues, los diferentes niveles de profundización que un lector puede obtener en el mismo, ¿no? Es decir, alguien que es principiante posiblemente si su curso está diseñado de lo simple a lo complejo, pues posiblemente en la recomendación le recomendemos que lea todo el manual, pero aquel que ya tiene alguna experiencia o es más avanzado, pues puede empezar desde el capítulo 2 o 3 y tomar los primeros capítulos o el primero simplemente como un repaso, ¿no? Pero tenemos que hacer ahí las recomendaciones que tengamos o que sean pertinentes para que el lector, quien está tomando el manual en sus manos, tenga claridad de cómo abordar el manual de una forma muy práctica. Quiero decir que esta metodología es valiosa en sí misma, porque si realmente la seguimos, si ustedes hacen un manual siguiendo la propuesta del estándar de competencia 301, más lo que ustedes quieran agregar, evidentemente, porque estos son los mínimos, el resultado siempre será un manual que por sí mismo una persona puede tomar y aprender, inclusive de forma autodidacta, porque el estándar está planteando los elementos de este manual de tal forma que alguien que lo pueda tomar, que lo pueda leer, pues tenga los elementos suficientes para procurarse un aprendizaje. Ahorita voy a señalar algunos elementos, como bueno, ya lo había señalado en la reunión anterior, pues que, pues por ejemplo, las autoevaluaciones, las evaluaciones que puede establecer el manual, que para cada uno de los temas va ayudando a que el que lo está llevando de forma autodidacta, pues pueda también inclusive estar verificando su comprensión de los temas o la calidad con la que aplica las habilidades que el manual está proponiendo desarrollar. Ahora, un último elemento es la organización del manual. O sea, esto básicamente es una breve semblanza de qué va a encontrar el lector en los primeros capítulos y cómo va y qué va a encontrar en los últimos, y pues un poco la explicación de lo que viene a continuación, es decir, de cómo está organizado cada uno de los apartados. Es decir, aquí habría que explicarle al lector que lo primero que va a encontrar pues es un resumen de los temas, ¿no? Para cada uno de los temas verá que hay un objetivo que se le recomienda comprender para poder procurarse el aprendizaje que se espera en ese apartado, que se señalarán pues también algunos ejercicios, ejemplos, que se cierra con una síntesis y al final encontrará una evaluación para cada uno de los temas. Es decir, explicarle la estructura, que si bien es la estructura que el conocer ya nos solicita para poder certificarse en este estándar, pues esa es la estructura que hay que explicarle a la persona que tiene en sus manos este manual. Después, dice el estándar que debemos incluirle una introducción.
La introducción, este es importante, debe estar en este orden y con estos elementos, ¿no? Debe tener un resumen de cada uno de los temas, debe explicar los beneficios del curso, cosas que ustedes a lo mejor ya pusieron en la carta descriptiva, pero ahora hay que ponerlas en el manual para comunicárselas, a lo mejor de una forma un poco más desarrolladas, ¿no? Más comprensibles para el que está leyendo el manual, que sepa cuáles son los beneficios de tomar el curso y cuál es el enfoque didáctico. Esto lo quiero dejar para la siguiente diapositiva porque lo quiero explicar con más detalles, porque parece que el enfoque didáctico es algo que pudiera ser muy complicado, pero basta con responder algunas preguntas para que nosotros tengamos ya en nuestra introducción los 3 elementos. Quiero insistir en la recomendación de que, dado que estos 3 elementos son los que establece el estándar de competencia como aquellos necesarios para poder acreditar el estándar, pues los pongamos de forma explícita como subtemas, ¿no? La introducción no se acostumbra, y me anticipo a la crítica o al comentario, sé que no se acostumbra que una introducción tenga subtítulos, pero yo lo recomiendo o ponerlo en negritas, ¿no? Así, lo recomiendo justamente para que el que va a evaluar tenga los elementos suficientes para decir, sí encontré lo que dice el estándar de competencia que debe contener, porque aquí está claramente resaltado, ¿no? Entonces podemos empezar con negritas diciendo aquí en este párrafo voy a explicar el resumen de los temas a continuación, lo pones en negritas, ¿no? O le pones el subtítulo simplemente, no pasa nada, es un estilo de elaborar introducciones, a lo mejor no muy común, pero va a favorecer a la hora de la evaluación. Recuerden que en esta escala de competencia, como no hay desempeño, toda la evaluación descansa en que los productos que entreguen correspondan a la lista de verificación que establece el sistema de evaluación de conocer sobre lo que están entregando, más la evaluación de conocimientos, ¿no? Pero pues principalmente la gran mayoría de los puntos se obtienen en los productos que entregan, incluyendo los manuales, ¿no? Ahora, después de la introducción, se debe incluir el desarrollo de los temas, ¿no? El desarrollo de los temas, pues básicamente es una exposición, ¿no? Nada más que ahora en la versión escrita. Recuerden que, por ejemplo, para certificarse en el 217, pues hay que hacer una demostración de cómo se presentarían cada uno de los temas, ¿no? Claro, aquí se puede recurrir a diferentes técnicas expositivas. En el caso del manual, pues solamente tenemos pues, como herramienta el lenguaje escrito. Pues tenemos que recurrir a la explicación a través de una argumentación escrita que generalmente pues es diferente a cómo explicamos las cosas de forma verbal, pero hacemos un escrito donde expliquemos o pongamos de forma muy clara, ¿no? A veces con ilustraciones dependiendo del tema, ¿no? Si es un curso muy práctico que implica más bien habilidades, ¿no? Ciertas destrezas, pues posiblemente el manual esté más explicado a través de las ilustraciones, fotografías, etcétera, ¿no? Que vayan mostrando a quien tiene el manual en sus manos cómo se elabora el desempeño, pero bueno, sea cual sea el recurso que estén utilizando, pues hay que desarrollarlo, ¿no? Así como se expone en el 217, aquí se presenta en la forma de una impresión. Pero debemos seguir este orden que es importante. Uno, se debe lo primero que debe aparecer después del nombre del tema, el tema es 1.1 el objetivo del tema. Recuerden que para cada tema y subtema debe haber un objetivo en este estándar de competencia. Debe haber el objetivo del curso más el objetivo de cada tema, que serían los objetivos particulares, más si es que tienen subtemas, los objetivos específicos de cada subtema. Entonces, está el objetivo particular, después el 1.1 sería el subtema, viene el objetivo específico. Después del objetivo del subtema que se va a desarrollar, ahora sí se desarrolla, ¿no? Aquí sí nos pide el estándar de competencia 301 que se desarrolle de lo simple a lo complejo. Bueno, ya habíamos comentado cuando hablábamos de, bueno, y en los videos que les compartió Loreli también lo señalamos, pero bueno, cuando hablamos de lo simple a lo complejo, pues tenemos que pensar en desagregar el tema, ¿no? En los elementos más simples, abordarlos de forma,
de forma inicial y después empezar a desarrollar el tema a partir de la integración de los elementos, que sería lo complejo, ¿no? Entonces, si podemos hacer algo así, como un mapa mental, tenemos el tema y desprendemos a partir del tema cuáles son sus elementos más simples, pues de lo simple a lo complejo significa desarrollar cada uno de los elementos simples y al final explicar aquel elemento más complejo desde lo que ya se explicó, ¿no? De estos elementos simples, ¿no? Entonces se parece mucho a lo que haríamos en una estructura conceptual, en un árbol de ideas, pero al revés, es en vez de partir de la idea central y desagregarla, empezar de lo desagregado uno a uno para terminar en la explicación de aquello que es más complejo, ¿no? Entonces siempre sirve, bueno, particularmente es una herramienta que yo he utilizado, usar los mapas mentales, me parece que ayuda mucho, sobre todo para desarrollar manuales con temas que pueden llegar a ser muy extensos. A mí me ha servido mucho iniciar, bueno, yo, no el manual, iniciar yo elaborando mi propio mapa mental. Ya que tengo mi mapa mental, elijo el orden en la que voy a ir explicando cada uno de los elementos simples del mapa y termino explicando el elemento o uno a uno, depende de cuánto desagregue el mapa mental, uno a uno los elementos complejos y terminar con lo más complejo, ¿no? Eso es una forma, o esa es la forma de abordar de lo simple a lo complejo, y así es como nos los pide este estándar de competencia, ¿no? Bien, describe las actividades, ¿no? Fíjense cómo aquí todo aquello, bueno, no todo aquello, pero aquellas actividades que diseñamos o que ustedes diseñaron para su curso en la carta descriptiva o en su plan de sesión, esas actividades también hay que explicarlas dentro del manual, ¿no? Es decir, recuerden que este es un manual de curso, debe estar acompañando al curso. Entonces desarrollamos el tema y en el manual podemos poner, decir, bueno, una vez que el instructor o la instructora o la persona que está a cargo del curso ha desarrollado los temas a través de técnica expositiva o la técnica demostración-ejecución, realizaremos estas actividades, ¿no? Hay que explicar las actividades que el capacitando encontrará dentro del curso, ¿no? Después habrá que hacer una síntesis o conclusión. Hay diferencia entre síntesis y conclusión, pero básicamente si ustedes lo que presentan al final es una reseña, ¿no? O de manera muy más coloquial, un resumen de lo que se trató el tema o de la exposición del tema, pues con eso puede llegar a ser suficiente. Es lo que, ahora, una conclusión no necesariamente es una síntesis o un resumen, pero también puede realizarse, ¿no? Pero la conclusión debe ir un poco más allá, intuir cuáles son las líneas o las acciones que se vislumbran, pero depende del tema y además lo más útil también para alguien que está explorando un tema de primera vez es que se le presente una síntesis o un resumen, una reseña de lo que acaba de ser el tema. Y finalmente, para cada uno de los subtemas hay que presentar, como les mencionaba la sesión pasada, una evaluación. Ahora, nuevamente, y nada más por insistir, porque ya lo había explicado, pero no, digamos, no es que las evaluaciones del manual deban corresponder a las evaluaciones que diseñamos para el curso, porque en el curso pueden tener solamente 3 evaluaciones, que son las obligatorias: la diagnóstica, la intermedia o eh, perdón, la intermedia o formativa, y la final o de aprendizaje, ¿no? Bueno, más la evaluación del curso, que es la encuesta de satisfacción. Esas son las obligatorias. Ahora, en nuestro manual debemos tener una evaluación para cada subtema, ¿no? Entonces puede haber 3 evaluaciones de aprendizaje más la del curso, pero podría haber 10 temas. Eso quiere decir que en el manual debemos incluir una evaluación para cada subtema, ¿no? Es decir, por lo menos puede haber más de una, pero por lo menos una, ¿no? Es decir, una evaluación o evaluaciones. Por lo que aquí la sugerencia es que en la medida de lo posible se incluyan autoevaluaciones, que también pudiesen ser preguntas, ¿no? Es decir, este, conteste las siguientes preguntas. Una vez que terminó el tema, conteste las siguientes preguntas. Bueno, lo presentamos
el resumen, la síntesis. Ahora sí, le presentamos las preguntas o le hacemos una autoevaluación en términos de relacionar columnas, hacer algún ejercicio semejante que le permita a la persona darse cuenta de qué tanto ha comprendido el tema, ¿no? Y si es necesario, que lo vuelva a repasar. Ese es el fin de este tipo de evaluaciones temáticas, ¿no? Es igual que las evaluaciones formativas. Ahora bien, también podríamos, como ya lo habíamos platicado en la sesión pasada, pues establecer si el curso requiere de interacción porque los temas se refieren a eso, pues podríamos establecer que las evaluaciones fuesen de coevaluación, ¿no? Es decir, que un compañero evaluara al otro, ¿no? Es decir, pero bueno, obviamente esto ya supone que la persona ya no es tan autodidacta en el uso del manual, ¿no? Y ahorita les hago un comentario al respecto. Y bueno, finalmente, las fuentes de información. Dice el estándar de competencia que estos son los elementos que deben estar como mínimos en las fuentes, que es el autor, el año de publicación, el título, la editorial, si hay URL porque se obtuvo de internet, pues la URL y el país. Quiero señalar aquí que pues hay diferentes estilos de citación, ¿no? Está el estilo APA, el Harvard, el Chicago, etcétera, ¿no? Entonces, pero casi todos tienen estos elementos. ¿Sabes? Es muy raro que, me parecería raro que no, que encontráramos uno que no lo tiene. Bueno, aunque algunas no tienen el país, eso es ahorita que estoy pensando. Hay normas que no incluyen el país. Lo que quiero señalar es que podemos usar la norma que sea, o inclusive nuestra propia norma, siempre y cuando pongamos los elementos que están ahí señalados. Es preferible usar alguna norma de las ya conocidas, porque bueno, es lo que la gente, la forma en que ya las personas con las que estamos compartiendo ideas, pues están acostumbradas a buscar las citas, ¿no? Las referencias, sobre todo bibliográficas, pero tengamos que procurar que tenga todo esto. Es decir, que si la norma que usamos no incluye el país, ¿no? Pues tendríamos que poner el país, por lo menos para acreditar este estándar de competencia. O buscar una norma que sí incluye el país y usarla para no conflictuarnos demasiado, ¿no? Ahora bien, quiero nada más comentar antes de pasar a este paréntesis que debo hacer sobre el enfoque didáctico, que es lo que va en la introducción. Lo que quiero comentar es que si ustedes, cada uno sigue esta metodología, que más que nada, más que metodología, es una propuesta de estructura lógica de un manual, pues lo que van a obtener es algo que en sí, por sí, tiene valor, ¿no? Una manual elaborado o desarrollado con estos elementos, o sea, lo que quiero decir es, vale la pena hacerlo bien, ¿no? Es decir, cuando nos dicen, inclusive, yo propondría que hasta nos esforzáramos, lo único que le falta a este manual, es una crítica que yo hago, ¿no? No se los van a pedir para la evaluación, pero tal vez faltaría que el manual dijera, hay que poner ejemplos de cada uno de los temas, ¿no? Ejemplos aplicados a la vida profesional, laboral o personal, dependiendo del tema, del curso, perdón. Pero lo único que le faltaría es que tuviera ejemplos para que fuese un documento justamente que permitiera a las personas aprender de forma autodidacta. Y les prometo que no solamente las personas que se interesan en el tema, sino hasta los que ya saben el tema y están buscando materiales para enseñarlo, pueden llegar a interesarse en la adquisición de un manual así, ¿no? Porque bueno, bueno, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa cuando vamos a una librería, estoy viendo libros, me encuentro materiales que compro solo porque creo que hay una o dos cosas que de ahí me sirven para reforzar mis cursos, ¿no? Realizar un ejercicio, un estudio de caso, un problema, algo que creo que me es útil. Entonces, un curso que está organizado, los temas, y que además nos ofrece una estrategia de aprendizaje, que es lo que este manual ofrece, ¿no? Una organización que ya conlleva una estrategia para aprender. Bueno, le ponemos, aparte de la presentación y la introducción, pues estamos estableciendo un desarrollo de temas donde presentamos, hacemos reflexionar a la persona sobre lo que esperamos que aprenda, le estamos poniendo el objetivo, le desarrollamos el tema, le decimos qué actividades serán necesarias que realice para que realmente aprenda el tema de forma correcta el desempeño o la habilidad que queremos que aprenda. Le presentamos una síntesis, como ya vimos en otras sesiones, pues la síntesis es importante para cerrar el aprendizaje.
y aparte le aplicamos evaluaciones para que haga lo que se conoce la metacognición, es decir, la valoración de qué también aprendí, de cómo estoy logrando yo dominar un tema. Todo eso es una estrategia de aprendizaje y ya está propuesta en este manual. Si lo hacemos bien, pues verán que tienen un manual que la gente estaría dispuesta a pagar por el manual en sí misma, así como estaría dispuesta a pagar por el curso. Bien, quiero pasar, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Quisiera, bueno, si es, más bien vamos a aplicar lo que es correcto. Déjeme primero dejar de compartir, porque la verdad es que yo me complico aquí con tanto botón. ¿Qué quieren hacer? Entonces, bueno, voy a regresar a la presentación para retomar esto que había dejado en paréntesis, porque, bueno, amerita una reflexión, ¿no? Lo que es la estrategia didáctica. En la introducción tenemos que poner en alguna parte, bueno, el estándar dice que es el tercer elemento de la introducción, hay que poner la estrategia didáctica, ¿no? Entonces, bueno, nada más para, esto es algo que ya vieron, de hecho ya hicieron, cuando hicieron su diseño de curso, ya ahí ya pusieron una estrategia didáctica. Los 4 elementos de una estrategia didáctica son estos, ¿no? Es el objetivo o los objetivos. ¿Cuál es el objetivo del curso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué aprendizaje? Más bien, esa es la pregunta que tenemos que, si no contestarle, exponerle, ¿no? A nuestro participante, a quien está leyendo el manual, hay que exponerle qué es lo que esperamos que aprendas con este manual. Ese es el primer elemento de la estrategia didáctica, ¿no? Y ese primer elemento, porque pues como ya lo habíamos mencionado en otras sesiones, pues es a donde va a llegar la persona, ¿no? Toda estrategia didáctica debe tener un fin en sí y el fin en sí es el objetivo de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje vas a obtener? Se lo puedo poner con el objetivo que ustedes ya desarrollaron, ¿no? Recuerden que el objetivo pues es ya una metodología en sí misma, una metodología para exponer qué es lo que aprende una persona durante el curso, cómo lo va a aprender, con qué elementos y para qué lo va a aprender, ¿no? Entonces, eso ya nos estaría resolviendo esta primera parte de exponerle a la persona cuál es el objetivo de aprendizaje que queremos lograr con este material. Luego, el contenido, ¿no? Es decir, en la estrategia didáctica, aunque esto ya está señalado también en la introducción, ¿no? Tal vez no habría que repetirlo, ¿no? Porque también nos dice el estándar de competencia que en la introducción tengamos que explicar de forma sintética cada uno de los temas, el resumen de los temas, ¿no? Entonces ya está dicho qué es lo que vas a aprender, cuáles son los contenidos que vas a desarrollar, cuál es la estrategia. Y la estrategia pues viene establecida, eso es algo que ustedes pueden decir en 2 párrafos, digo, en 2 renglones o en uno, pero ya viene establecida en el propio estándar de competencia. Aquí no nos dan opciones. El estándar de competencia dice que el manual debe desarrollarse en una estrategia de lo simple a lo complejo. Entonces simplemente es en una línea, en un renglón dentro del párrafo que constituya la estrategia didáctica, después de decir el objetivo que vamos a cumplir de aprendizaje es ¿no? A través de los contenidos que ya se explicaron o se sintetizaron, que se desarrollarán de lo simple a lo complejo. Dicho eso, ya se está diciendo cuál es la estrategia y aquí sí el sistema de evaluación habría que explicarlo, ¿no? Y habría que explicar tal vez que el sistema de evaluación del manual es un sistema de evaluación por tema, donde habrá una evaluación formativa para cada uno de los temas y el curso tendrá un sistema de evaluación diagnóstico formativo a la mitad y sumativo al final, ¿no? Donde se evaluará el objetivo planteado, ¿no? Entonces, más o menos en un párrafo, ¿no? Y voy a tratar así como de parafrasear. En un párrafo establecen, ¿no? Claro, mi recomendación como le ponemos como subtítulo estrategia didáctica o le ponemos en negritas para que la persona que va a hablar cueste trabajo encontrar en nuestra introducción el elemento estrategia didáctica. Vemos, la estrategia didáctica de este manual, lo ponemos en negritas, será que obtengan el mensaje del objetivo, podemos poner nuestro objetivo sin ningún problema. Esa, como les digo, ya es una metodología que ya por sí misma nos permite de forma sintética decir qué es lo que esperamos que aprenda la persona.
¿no? A través de los contenidos que ya se explicaron, utilizando la estrategia de lo simple a lo complejo o desarrollando los temas de lo simple a lo complejo con una estrategia de evaluación que incluye una evaluación. En el curso se incluirá una evaluación Ok. Ujú. diagnóstica, después una formativa más una sumativa. Muy bien, Y el manual incluirá para cada uno de los temas una evaluación formativa para muy que bien. reflexiones sobre el avance del aprendizaje. Loreli, ¿me ayudas con tu...? Te voy a apagar el micrófono porque se está metiendo algunos ruidos. Gracias. Bien, Disculpen, perdón. sí, sí, no te preocupes. Bien, entonces, parafraseando, eso es un párrafo, no muy grande inclusive, por lo que estábamos comentando, pues si lo desarrollan en 10 cuartillas, pues inclusive este se me haría exagerado, ¿no? Estoy diciendo cosas exageradas, yo no creo que alguien desarrollara en 10 cuartillas esto, pero si lo desarrollan en 10 renglones, es decir, en un párrafo, pues queda muy bien, ¿no? Y esa es justamente la estrategia didáctica, ¿no? Es decir, la estrategia didáctica debe señalar qué va a aprender la persona, debe contestar las preguntas. ¿Qué voy a aprender o qué te voy a enseñar? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué elementos integran el aprendizaje? ¿Con qué estrategias de aprendizaje lo voy a llevar a cabo? ¿Y cómo vas a acreditar lo aprendido? ¿Cómo sabemos que aprendiste? Es decir, la evaluación. Entonces, esas cosas se contestan y tenemos ahí ya nuestra estrategia didáctica. ¿De esto habría alguna pregunta? ¿Alguien tiene todavía dudas de lo que es la estrategia didáctica? No, no. Perfectísimo. Bueno, cualquier cosa, pues regresen a esta lámina, ¿no? Y así, 4 cositas. Mi objetivo, los contenidos o los temas que tengo que desarrollar para que este objetivo se cumpla. La estrategia, aquí no nos dan opciones, es de lo simple a lo complejo, y cómo voy a confirmar que el aprendizaje se obtiene, ¿no? Es decir, mi evaluación. Bien, ahora pues pasamos a, miren, perdón, ya no hice este recorrido de definiciones, pero se los voy poniendo para que quede en el video, ¿no? Que es un poco lo que ya expliqué. Los contenidos, la estrategia y la evaluación, ¿no? Es justamente cómo verifico el cumplimiento del objetivo. Bien, pasamos ahora sí a lo que sería el manual del instructor. Esta es la contracara del manual del participante, ¿no? O sea, si ustedes ya desarrollaron o elaboraron su manual del participante, pues el manual del instructor es simplemente una versión distinta que incluye algunos anexos importantes que ahorita vamos a comentar, ¿no? Claro, habrá que reelaborar algunas cosas, pero no debe ser muy complicado, ¿no? Los dos primeros elementos, pues son los mismos, a reserva de que en vez de decir que es manual del participante, aquí estoy mal, ¿no? Aquí me equivoqué porque volví a poner manual del participante. Fui muy literal en que es el mismo elemento. Bueno, se parece mucho, pero en vez de decir manual del participante, de decir manual del instructor, lo demás es lo mismo. El nombre del curso, el que elabora el manual, que idealmente es el mismo que diseña el curso. El índice, igualmente, son los mismos elementos. Y aquí la introducción es un poquito distinta, ¿no? Los 3 elementos que la introducción debe contener del manual del instructor es el propósito del manual. El propósito del manual, pues tiene que ser, bueno, aquí habría que señalarlo, pero como el curso para el que está pensado el 301 es para cursos presenciales, bueno, ese es el diseño del estándar de competencias para cursos presenciales, entonces el manual debe tener el propósito de ser un material didáctico o un apoyo, ¿no? O un recurso, ¿no? Como lo quieran mencionar ustedes en su manual, un recurso que el participante utilizará para apoyarse en su proceso formativo del curso, tal, ¿no? Ese es el propósito del manual, ¿no? Debe establecer la estructura del curso, ¿no? Esto, pues básicamente, a diferencia del manual del participante, que lo que le señalamos es la estructura del manual, aquí lo que debe saber el instructor es la estructura del curso, es decir, al instructor le debe servir este manual para entender cómo va a impartir el curso, que idealmente es un curso presencial. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que mencionarles es cómo ustedes imaginaron en su carta descriptiva que se va a desarrollar el curso, ¿no? Es decir, cuántas sesiones ustedes planificaron, ¿no?
Se planificaron 1, 2, 3, 10 sesiones. En cada sesión, en la sesión número 1, desarrollaremos los temas del 1.1 al 1.5 en la sesión número 2. Es decir, cuál es la estructura en la que básicamente ustedes regresan a su carta descriptiva y explican, en este apartado le explican al instructor o a quien será el instructor, cuál es la estructura que ustedes ya diseñaron en la cual debe estarse desarrollando el curso, ¿no? En qué momento, en qué número de sesión se deberá aplicar la evaluación intermedia, en qué número de sesión se aplica la evaluación diagnóstica, etcétera. Es decir, cuáles son estos elementos que ya básicamente es que nos platiquen, bueno, al instructor, porque esto no va dirigido a todos los demás. Para todos los demás es el participante. El instructor le vamos a explicar o a platicar, ¿no? Yo, aquí mi recomendación es, pues, platiquen, ¿no? De forma de texto, hagan una conversación, una plática de cómo diseñaron el curso, qué esperan que se haga para que se obtenga cada uno de los aprendizajes, ¿no? ¿Qué aspectos hay que llamar la atención, ¿no? Hay que poner particular importancia en qué ejercicios, en qué prácticas, en qué actividades para que se confirme bien el aprendizaje, ¿no? Ahora, la modalidad del curso, igualmente, aquí, si bien ustedes podrían estar enseñando un curso en línea, el estándar, no lo establece el estándar, no dice el estándar, por cierto, eso lo digo yo, pero por la metodología. El estándar no establece que el curso necesariamente sea presencial, es decir, sí podrían ustedes hacer un curso en línea y ponerlo en este manual, pero, o ponerlo así en esta parte del manual, pero me parece que, pues, dada la metodología, pues la modalidad pues será un curso presencial sincrónico, ¿no? Entonces, esto de la modalidad del curso igualmente es una línea, ni siquiera llega a ser un párrafo, porque señalar, pues, qué modalidades es modalidad, el curso se impartirá modalidad en línea. Bueno, lo que sí probablemente es que pudiese ser un curso híbrido, ¿no? Esta misma metodología sería una metodología adecuada para impartir un curso híbrido, es decir, algunas actividades en línea y otras actividades en asistencia del docente o del instructor, ¿no? Pero hay que poner aquí, señalar la modalidad que puede ser híbrida o mixta, algunos la llaman así, puede ser presencial, sincrónica, casi no hay presencial asincrónica, o puede ser en línea, sincrónica o asincrónica, ¿no? Esas son las frases que se pueden poner en cuanto a modalidad del curso, ¿no? Ahora, en los temas, aquí básicamente es lo mismo, vamos a desarrollar los temas para que el instructor sepa qué es lo que tiene que exponer o ejemplificar o desarrollar. Se ponen nuevamente, igual que el otro manual, los objetivos, ¿no? El particular, el específico, y aquí tenemos que adicionarle las sugerencias para desarrollar el tema, ¿no? Entiendo que no siempre hay como que muchas sugerencias, pero por lo menos en las sugerencias, y nuevamente mi recomendación sería destacarlo dentro del desarrollo del contenido. Destacar aquí, voy a señalar las sugerencias para que sea algo fácil de ubicar para quien está haciendo la verificación del producto. Pero las sugerencias mínimas es señalar, pues, de acuerdo a nuestra carta descriptiva, pues, qué tipo de técnica expositiva o de técnica instruccional estamos pensando como la más idónea, ¿no? Así, bueno, este tema que tiene este objetivo y que lo desarrollo aquí, explico de qué se trata el tema, de lo simple a lo complejo, mi sugerencia es que se desarrolle a través de una técnica expositiva usando un PowerPoint, ¿no? Que ustedes pueden adjuntar en los anexos, ¿no? O que se desarrolle a través de una técnica, diálogo-discusión, sugeridas estas preguntas detonadoras, ¿no? Si cosas que ustedes ya tienen en su carta descriptiva o plan de sesión o de curso, ya planificadas, ya idearon cómo se va a desarrollar, esas serían las sugerencias mínimas, ¿no? Ahora, también pueden poner más sugerencias sobre, pues, qué tipo de literatura utilizar, ¿no? Algún ejercicio muy específico que pudiese ser de utilidad y ahí lo desarrollamos, ¿no? Igualmente pueden ser un párrafo o una cuartilla, lo que sea necesario. Y bueno, describir las técnicas y actividades de aprendizaje. Aquí sí vale la pena, como dice, bueno, las actividades es lo mismo. Ustedes ya hicieron su carta descriptiva. Aquí básicamente decir, en esta sesión, bueno, para este tema, perdón, no en esta sesión, para este tema se sugiere o se propone desarrollar esta actividad, ¿no? Que la actividad puede ser
lo que ustedes diseñaron, ¿no? Entonces, y aquí sí es necesario en este manual poner ejemplos, ¿no? Ejemplificar, o sea, las actividades que ustedes tienen diseñadas. Si ustedes diseñaron una actividad que consiste en una técnica de diálogo-discusión y que tienen 3 preguntas, pues poner el ejemplo de las preguntas, ¿no? O poner ejemplos de cómo desarrollarían ustedes las actividades que están sugiriendo, ¿no? Y finalmente, los criterios y tiempos para la evaluación de cada tema, ¿no? Como les señalé nuevamente aquí, este manual, igual que el del participante, debe incluir una evaluación por cada uno de los temas. Aquí ustedes deben sugerir, ¿no? Al instructor cómo utilizar esas evaluaciones del manual y también hacer una diferencia entre las evaluaciones que están en su planeación, ¿no? Así, las evaluaciones mínimas deben ser 3, ¿no? Más la evaluación del curso, pero pueden tener 10 evaluaciones porque tienen 10 temas que deben explicar al instructor, pues, cuáles serían los, bueno, sobre todo eso, ¿no? Cuáles serían los resultados que se esperan, ¿no? O sea, si la evaluación es 3 preguntas, ¿no? Pues señalarle, bueno, y la respuesta de las preguntas tendrían que ser más o menos en ese sentido, o incluir estos conceptos mínimos, o si son de opción múltiple, pues estas son las respuestas correctas, ¿no? Aquí sí hay que señalarle al instructor, ¿no? Cuáles serían los criterios, y para el caso de las evaluaciones que sí son obligatorias, la diagnóstica, la formativa y la sumativa, pues señalar cuánto tiempo tendría que permitir o dar para la aplicación de las evaluaciones. Y los anexos, ¿no? Esto, a diferencia del participante, pues es algo que solamente tendrá el instructor, que es la carta descriptiva. Eso cuando hicieron el curso ya la hicieron, simplemente se adjunta. Los requerimientos del lugar de capacitación, que ahorita voy a dar una explicación, pero básicamente es un listado, es algo así como un checklist de lo que yo necesito para poder llevar a cabo el curso, ¿no? Cosas que si no tengo, pues de alguna manera o las adapto o tengo que tomar una decisión de si hay viabilidad para que el curso se lleve a cabo o no. Pero ahorita lo explico más, eso es algo que adjuntamos, es casi un formato, pero bien puede ser un checklist así muy simple, una lista de verificación de si lo tengo, si lo tengo, si lo tengo, pero desde material didáctico, infraestructura, mobiliario, cosas que yo necesito para mi curso, que el instructor debe tener preparadas antes de iniciar, ¿no? Y bueno, los instrumentos de evaluación con sus respectivas hojas de respuesta, ¿no? Es decir, es básicamente, si ustedes diseñaron una cuestionario de opción múltiple, pues adjuntar el cuestionario y adjuntar cuáles son las respuestas correctas. Si fuese otro tipo de instrumento, recuerden que, pues bueno, en su momento les sugeríamos que usaran cualquiera de 3, lista de cotejo o guía de observación. Si es una lista de cotejo, pues evidentemente casi todas las listas de cotejo tendrían que tener puro sí. Bueno, no sobra señalarlo, ¿no? Todas las respuestas deben estar en sí. O si es una guía de observación, pues señalar un poquito cuáles, bueno, no un poquito, sino señalar cuáles son los desempeños correctos que se esperan, o el mínimo de desempeños correctos que esperaríamos observar en cada uno de los apartados de la guía, ¿no? Si tienen algún otro tipo de instrumento, igual hay que tener hoja de respuesta. Ojo aquí, si quieren, eso ya lo vemos caso por caso, porque bueno, también puede ser que pues la evaluación que ustedes diseñaron no fue ninguna de estas, sino a lo mejor la evaluación fue tipo una entrevista, ¿no? O un examen, una evaluación que no fuera un cuestionario cerrado con opción múltiple, sino respuestas abiertas. Bueno, si fueran casos así, de todas maneras hay que incluir una hoja de respuesta, ¿no? Ahí ya, caso por caso, les puedo comentar cuál sería la mejor opción, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de una entrevista o de una evaluación con preguntas abiertas, lo que tendríamos que señalar es cuáles son los conceptos mínimos que debe incluir en su respuesta, ¿no? O las relaciones entre conceptos mínimos que debe incluir en su respuesta para que la respuesta se considere correcta, y eso es lo que ponemos, ¿no? Depende del instrumento, será la hoja de respuesta. Evidentemente hay unos muy, muy obvios, como la opción múltiple, y hay otros que habría que señalar de forma más flexible, como si es una entrevista o si es una respuesta abierta, un examen con preguntas abiertas,
pues entonces evidentemente ahí hay que enumerar, hay que señalar cuáles son los conceptos mínimos o de entre 10 conceptos, cuántos, 8 de 10 conceptos debe estar incluidos en su exposición o debe el orden, a veces es el orden en que presenta la exposición, bueno, etcétera. Eso hay que explicar, hay que dar una serie de criterios de por dónde encontrar o por dónde el instructor debería valorar que una respuesta es correcta o no lo es, ¿no? Bien, y bueno, las fuentes de información, mismas indicaciones, ¿no? Podemos usar una norma ya establecida, nada más asegurarnos que la norma se apegue a lo que dice el estándar de competencia que deben incluir, que son estos elementos, son los mismos, autor, año, nombre de la publicación, editorial, país y si hay descarga de internet, pues cuál es la URL para su consulta. Bien, aquí, antes de pasar a lo que es la lista de verificación, ¿tendrían alguna pregunta, algún comentario? Y pues vamos a explicar, les voy a explicar esto que sería, esto es algo muy sencillo porque de hecho, pues ustedes ya diseñaron instrumentos de evaluación. Esto no es tan distinto a una lista de verificación, ¿no? Es una lista o sí, una lista de cotejo de las condiciones que debemos de tener para poder llevar a cabo un curso. Lo único que tenemos que tener claro es cómo vamos a, qué elementos debemos incorporar. Según el estándar de competencia debemos tener como mínimo estos 3 elementos que están aquí en negritas, ¿no? O que están separando el listado, ¿no? Como ven, no hay mucho que explicar al respecto, es una lista de cotejo, ¿no? ¿Está o no está? Sí, adelante Lorena. Sí, claro. Bueno, una de las cosas que me permito compartirles es que justamente pueden utilizar la misma del 217 o adecuarla a la del 301. ¿Qué es lo que se consideraría bueno de la del 217 a esta? Es que lo tomaríamos como una buena práctica. De hecho, la última pregunta que viene en el recuadro que nos está presentando el doctor Bertis, cuando dice se cuenta con todos los requerimientos para la sesión, eso no lo pide. Nosotros lo incluíamos como una buena práctica, porque pues sí, a veces juega mucho y el lugar, dependiendo de donde ustedes luego lleguen a hacer capacitación, pues si los contrata la empresa, pues no les puede echar la culpa de que no tengan todo lo necesario para realizar su curso, ¿no? Entonces, nosotros lo consideramos como si ustedes ya estuvieran proyectándose y ya siendo capacitadores. Entonces, pueden utilizar ambas sin ningún problema. Solamente consideren bien, que viene señalado incluso en el Excel, cuáles son las cosas que debe de llevar más comprometidas, que son justamente estas que está mencionando el doctor Bertis. Entonces, tampoco se preocupen, porque entre más desahoguen su 217, más van a poder utilizar muchos de los elementos para, incluso hasta para su carta descriptiva. Pueden utilizar las mismas evaluaciones, los mismos formatos, solo es cuestión de enfocarse en los manuales, que como bien le indiqué a Rosángela, pueden ser incluso desde 10 hojas, no hay ningún problema porque no te dice nada más con que lleven todos y cada una de las cosas que nos pide el estándar. De ahí en fuera, todo correría normal. Sí, gracias, Lori. Bien, pues efectivamente, pues en el 217, el primer desempeño es que apliquen justamente la lista de verificación de las condiciones del aula y del curso para poder iniciar su sesión. En este se incorpora como anexo aquí, es decir, aquí no, en el 217 es un desempeño, ¿no? En el 217 se valora que ustedes apliquen, ¿no? Una verificación de las condiciones para poder empezar. En el 301, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, aquí lo que tiene más importancia es el formato en sí mismo, ¿no? Entonces, aquí sí los detalles del formato son importantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más recordar que el formato es un anexo del manual, debe incluir el nombre del instructor, lo que está aquí señalado, como mínimo, sí puede tener más información si ustedes la consideran necesaria, pero como mínimo es el nombre del instructor, la fecha de impartición del curso, el lugar donde se va a impartir, el número de sesiones y el número de participantes que se espera, ¿no? En ese curso. Ahora, debe haber instrucciones, ¿no? Por eso ahí dice, verifique marcando en la columna derecha si existen los criterios señalados. Esa es la instrucción. Debe haber una instrucción mínima para que, porque así lo establece el estándar,
¿no? Si ya tiene una instrucción, ya está cubierto y debe tener por lo menos estos 3 grupos, ¿no? De elementos, que son las características del lugar, desde si necesitamos ventilación, salida de emergencia, etcétera, ¿no? Todo lo que aquí hay algunas sugerencias que pueden o no corresponder a los cursos de ustedes, pero son las características físicas del lugar que puede incluir, no sé, pues, desde baños, ¿no? Cosas que a lo mejor, bueno, cosas que a lo mejor son importantes para la seguridad, ¿no? Como la salida de emergencia, como, bueno, depende de qué equipo van a usar, pues hasta luz eléctrica, ¿no? Si hay instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, a diferencia del 217, el que le sugeríamos hacer un apartado para el mobiliario, aquí las características del lugar, pues pueden incluir el mobiliario. Aunque también si abren un apartado para el mobiliario no pasa nada, ¿eh? Siempre y cuando tengan estos 3 apartados. El material de apoyo a utilizar, igual aquí vienen algunos ejemplos de cosas, pero pues depende mucho de su curso. Lo que sí es importante es que la elaboraran con base o fundamentalmente basadas en lo que es su carta descriptiva o plan de curso, ¿no? Si en su carta descriptiva pusieron marcadores, borrador, hojas de papel como material didáctico, pues aquí tendría que verse reflejado, ¿no? Esa sí es una recomendación importante porque, bueno, alguna evaluadora o evaluador o comité muy quisquilloso podría decir, a ver, pues corresponde o no, hay congruencia o no entre su anexo de verificación con lo que dice que necesita. Y si yo dije que voy a necesitar plumas y en mi carta descriptiva o plan y no lo puse en mi verificación, pues a lo mejor no, pues no eran tan necesarias o porque no las pusiste, ¿no? Bueno, entonces aquí el material que vamos a utilizar con esa recomendación, incluyamos todo aquello que está en la carta descriptiva, ¿no? Como mínimo, y el equipo necesario para el curso. Es decir, aquí ya es pues el cañón. Si es un curso de cocina, pues habrá equipo adicional, ¿no? Batidora, platos, cuchillos, etcétera. Lo que se necesite para el curso aquí se incluye. Y como dice Loreli, pues esto último no es algo que el estándar diga que debe estar. Sin embargo, pues mi recomendación es que esté porque uno hace una lista de verificación. Yo creo que esta es una deficiencia del estándar. El comité por competencias, bueno, no voy a criticar al comité por competencias porque son personas expertas, pero se me hace que se les fue porque uno hace una lista de verificación para tomar decisiones, no solamente para aplicarla, ¿no? Uno la aplica y debe tomar una decisión. ¿Tengo las condiciones para poder impartir el curso? Y si no tengo las condiciones óptimas, ¿qué adecuaciones debo prever que voy a realizar para que el curso tenga el mejor éxito posible? O si de plano alguno de los elementos que están en mi lista o que yo requiero son fundamentales para el éxito. O sea, si yo voy a dar un curso para elaborar un pastel y de repente no sirve la batidora o no hay batidora, pues ¿con qué vamos a hacer el batido para el pastel? ¿No? Es decir, fracasaría en mi intento de hacer un buen curso. A lo mejor puedo, como sea, implementarlo, pero es una decisión que debo de tomar, ¿no? Y entonces aquí yo abro un espacio para la decisión. Es importante porque casi siempre como instructores rendimos cuentas, ¿no? Es decir, a veces uno es su propio jefe y da sus cursos, pero a veces nos contratan y nos van a cuestionar, pues, ¿por qué? Si tomaste la decisión de que no había condiciones, pues aquí está argumentado, ¿no? Un espacio argumentado sobre por qué tomamos la decisión de que no hay condiciones y qué alternativa tomamos, ¿no? O si tomamos una decisión de sí llevarlo a cabo con adecuaciones, ¿no? Bueno, esa sería la recomendación, pero efectivamente mi recomendación es que pues sí se ponga, porque eso haría más completo el formato, y se tomaría como una buena práctica a la hora de evaluarlo, ¿no? Que si bien deciden que pues no es necesario y no lo lleva, pues no pasa nada, el estándar tampoco pide este último recuadro, sí lo anterior, ¿no? Y los elementos del encabezado, ¿no? Aquí sí ojo con los elementos del encabezado porque tienen valor en puntaje, a diferencia del 217, posiblemente, bueno, no posiblemente, lo que se evalúa ahí es más bien el desempeño, es decir, cómo lo haces, pero aquí, como no hay desempeño, lo que se evalúa, todos los elementos de evaluación tienen que ver con lo que presentan, ¿no? En este caso, este formato. Bien, pues hasta aquí es la plática del día de hoy. Este es el anexo. Hay otros anexos que pueden incluir en su manual de instructor, ¿no? Además, o sea, depende del
y no pasa nada si los incluyen, o sea, pueden incluir como el formato de la lista de asistencia, pueden incluir cosas que a lo mejor institucionalmente la empresa que imparte los cursos considera necesarios o ustedes mismas como instructoras acostumbran usar, pueden incluirlo en su manual, pero por lo menos deben ser los anexos que están establecidos aquí. Sí, Lorely, levantaste la mano, adelante. Sí, la lista de asistencia sí se considera como parte dentro de las evidencias. Pueden o no utilizar el PowerPoint, pueden incluso utilizar el mismo del 217 y como evidencia. De hecho, por eso las puse muy chiquitas las diapositivas del ejemplo que les mandé, que era el de Claudia, porque en realidad eso solamente son evidencias que ustedes pueden hacernos llegar. Entre más completa tengamos la carpeta, es muchísimo mejor para ustedes, porque así no nos dicen nada los evaluadores independientes, porque nos revisan como tres. Por eso a veces se tardan un poquito incluso en ya decirnos que están correctamente evaluados. Y también ustedes pueden integrar, como decía, el material de apoyo. ¿Qué consideramos material de apoyo al igual que el 217? Es toda esta parte de que si ustedes tienen un glosario de términos o el contrato de aprendizaje, que digo, aquí se toca muy, muy, muy tranquilo en la parte del encuadre, ustedes lo pueden meter o que vayan a meter algunas preguntas, lo que ustedes quieran, ese material de apoyo también lo incluyen. De hecho, cuando ustedes me entregan, yo les tengo que decir cómo me tienen que entregar su portafolio de evidencias, porque, como les decía, entre menos cosas les dejemos, porque como son solamente productos y aquí no se hacen desempeños, entre más cosas ustedes me entreguen, muchísimo mejor sería, porque así no da pie a que no diga, a lo mejor en algunas ocasiones, a veces en la carta descriptiva se nos llega a ir algo y de repente lo encuentra en el PowerPoint, entonces ahí es válido porque estás demostrando que sí lo anotaste, ¿no? Por ejemplo, que se te olvidó presentarte, ¿no? O no pusiste presentación en la carta descriptiva, pero viene tu presentación en el PowerPoint, no te lo pueden invalidar. Entonces, hay cositas que justamente son pequeños detalles que por eso le decimos, entre más completo no lo entreguen, muchísimo mejor y no les va a hacer como que mucho trabajo, porque aquí está como viene más tranquila, ustedes pueden quitar o retirar, e incluso bien les indicaba, puede ser una sola sesión o hacer 3 sesiones, o sea, las sesiones que ustedes quieran, pero entre más sesiones, pues más actividades y más formatos y más resoluciones. Entonces aquí la idea es que si pueden utilizar también lo que están haciendo para el 217 en una sola sesión, lo pueden hacer. Ya es criterio de ustedes, a los que quieren hacerlo en una sola sesión. Para los que quieran hacerlo con más sesiones, también las actividades pueden o no tener ponderación, solamente pueden ser como autoevaluaciones, como prácticas que ustedes meterían pues, para reforzar y se meterían también como parte del material de apoyo. Entonces, cualquier cosa, no, digo, entre más tengan avanzado el 217, podrán ir resolviendo también parte del 301, entonces no se angustien. Espero pronto sus observaciones de regreso ya corregidas para que podamos avanzar y puedan ir utilizando el formato que les mandé también de la carta descriptiva, que viene más sencilla. Aquí no hay que describir cada actividad que ustedes van a hacer, sino solamente se describe la actividad. De hecho, les mandé el formato que por lo regular el doctor Bertis utiliza para el 301. Es más sencillo, es menos complicado y complejo que el 217, entonces se les va a hacer mucho más ligero y más sencillo. Entonces, entre más tengan resuelto todo eso, van a poder resolver rápidamente el 301. Solo aquí concéntrense pues, en las características del manual, que también se las mandé en la lista de verificación. Explicado de forma distinta a la que lo acaba de hacer el doctor Bertis, para que vean las diferencias de los dos manuales, porque muchas cosas también se replican. Entonces, ya nada más, no importa si las mencionan también, algunas cosas que se les vaya, no importa porque se les consideraría como práctica, ¿no? O sea, como una buena práctica. Entonces, cualquier cosa, aquí estamos para servirles y pues cuando tengan sus avances, porfis, háganmelos llegar para que podamos ir avanzando en ambos. Y bueno, el día que quieran tener algo más específico,
que quieran tener un Zoom conmigo directamente para ya empezar a resolver y vaciar, ustedes me indican y hasta el tiempo que sea necesario para que les quede claro todo. Muy bien, gracias Loreli. Bueno, y al revés también, es decir, las cosas del 301 que no están en el 217 como los manuales, si las presentan, también se consideran en el 217 como buenas prácticas, ¿no? Así, si ustedes presentan un manual del participante como parte de su material didáctico para el 217, aunque el 217 no lo pide, entonces se anexa a su carpeta de evaluación y se puede señalar como una buena práctica. Y al revés, como lo decía Loreli, aquellas cosas que el 301 no requiere o no solicita, como pudiese ser el formato de lista de asistencia, el mismo PowerPoint como anexo para el expositor, el formato de informe, ¿no? El machote de informe, si lo presenta como anexo del manual del instructor, son cosas que igual en el 217 sí son necesarias, pero aquí no, pero si las anexan, pues se incorpora en su carpeta de evaluación del 301 y en todo caso se considera como buenas prácticas y refuerza, ¿no? Pues el juicio de competencia, ¿no? Pues entre más el pues más se confirma que son personas competentes, ¿no? Bien, bueno, pues alguna otra pregunta, comentario, como cuánto les faltará para terminar sus manuales, pues apenas van a empezar, ¿verdad? Sí. Sí, como lo comentaron, recuerden que no tiene que ser un manual súper detallado de los temas, ¿no? Es decir, evidentemente como son cursos, está pensado para cursos presenciales, pues recuerden que el manual debe acompañar, ¿no? Reforzar, ¿no? Entonces, la mayor apuesta debe estar en el desempeño del instructor, en la exposición o en las actividades, pero puede ser un manual breve, ¿no? Pero que contenga todos los elementos y con eso podemos ir pues avanzando, ¿no? Entonces, pues a sus órdenes, cuando tengan listos no solamente los manuales, todos los productos, pues les damos una revisión y les damos una retroalimentación y cuando estén listas, pues ya, en el caso del 301, las pasamos directa a la revisión de productos, que sería la evaluación y el examen de conocimientos, ¿no? Sí, así es, Miguel, justamente sí, es lo correcto. Creo que ya teniendo la carta descriptiva de 217 van a poder hacer la del 301. Entonces, algunos siguen un poco atorados en eso y en sus formatos de evaluación, pero estamos avanzando. Espero ya que me manden sus observaciones para que pueda ahora sí retroalimentarles y vayamos avanzando ambas. De hecho, lo que podemos hacer es justamente les propongo que hagan el formato, o sea, que ya tengan vaciado el formato de la carta descriptiva que les mandé, que es para la 301, y vayan integrando lo que ya está correcto, lo vayan integrando ahí en la carta descriptiva. Nada más les digo, retiren la descripción de lo que van a hacer, ¿no? E incluso también los instrumentos de evaluación no llevan ni técnica, ni qué tipo, no nada de eso, lo pueden dejar, no hay problema, pero si también se quieren evitar problemas o evitar que la revolución, pueden utilizar lo que ya van teniendo correcto, entonces váyanlo haciendo ahora sí con prisa, pero sin pausa. Y de todas formas, aquí yo les digo, les tengo abierto, además de que déjenme decirles que les tengo que aplicar el diagnóstico, porque como son diferentes, ¿no? Tanto el 217 como el 301, tengo que aplicarles el diagnóstico, que tengo que aplicarles el plan de evaluación y entonces necesitaríamos como que volver a vernos porque hay cosas que se tienen que separar, ¿no? O sea, son similares, pero son completamente diferentes y son formatos que necesitamos tener. Entonces me encantaría que la siguiente semana quien se me diga yo para que empecemos a realizar eso, yo les mande los formatos y nos pongamos de acuerdo de cómo va a ser el llenado y todo eso. Va a ser muy breve, muy sintético. Entonces, por favor, les pido que me abran espacio en sus horarios y me vayan indicando qué día pueden para que podamos hacer todo esto. Al fin, pues, va a ser entrega, ¿no? Ahora sí que entrega todo por escrito, ¿no? Entonces, puro producto. Entonces, les pido de favor eso
y pues por favor, pues avancemos. Ya les falta poquito, realmente ya están más de la mitad del camino en ambas cosas. Entonces se van a dar cuenta de que pues mientras tengan más resuelto toda la parte del 217 van a poder resolver la parte del 301 y enfocarse más pues a hacer llenado del manual. Entonces, pues no tengo yo más que agregar que decir. Muchas gracias a todas por su presencia del día de hoy y espero pronto verles. Cualquier cosa que también quieran tener con el doctor Bertis, alguna asesoría, también la pueden tener, porque él también es evaluador del 301. Entonces, sin ningún problema, él también les puede apoyar en ese aspecto. Pero para hacer, pues básicamente los formatos, pues sí, que nos pide conocer, pues sí necesitamos pues que tengamos ese tiempo para hacerlos. Entonces, les pido que me manden un WhatsApp donde me indiquen día, horario, no importa en la mañana, en la tarde, sábado, domingo, que me digan para que yo pueda atenderles y sin problema alguno para que podamos hacer estos trámites. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de esa parte? No, entonces nada más bien sería como agendar contigo para ya ir checando todo lo demás, ¿no? Y lo de los avances. Así es, exactamente. No hay ningún problema mientras me los tengan en estos días o la siguiente semana, avísenme, ustedes váyanme diciendo, yo no tengo problema con que me digas, oye, ¿sabes qué? Puedo el 18 y te entrego el 18, puedo el 20, y me mandan nada más el WhatsApp y yo automáticamente me voy y reviso. Entonces así, para mí sería como más práctico que me vayan avisando, porque luego pues si nos llegan más correos o estoy haciendo otras revisiones, entonces ya automáticamente pauso y me voy directamente con ustedes para ya sacar todo esto, ¿ok? Voy a dejar de grabar.